Hola, muy buenas tardes. El día de hoy estaríamos revisando el tema de la unidad número 4, donde veríamos la unidad de funciones de búsqueda y referencias. En las funciones de búsqueda, lo que nosotros tenemos es el buscar en vertical, buscar en horizontal, índice y coincidir, y el buscar X, que es el modelo de acuerdo al el Office 365. También veríamos lo que son las referencias cruzadas entre hojas y vinculación de libros externos. Esto sería nuestra unidad número 4. Entonces, dentro de nuestra presentación, lo que tendríamos que revisar es cómo son estas funciones o cómo interactúan estas funciones a través de un mapeo o arquitectura de datos y coordenadas de vinculación de estos archivos de Excel. Entonces, nosotros tendríamos los datos crudos que no tienen valor sin un mecanismo de recuperación. Veríamos todos los datos, una base de datos completa donde le pondríamos filtros, mapeos, búsquedas u órdenes que nos ayudarían precisamente a generar un dashboard. Este dashboard al final viene trabajado por una búsqueda clásica, que es una sintaxis de buscar B, del valor, el rango, que es la matriz, la columna donde estaríamos buscando, o el tipo de datos, si es exacto o es aproximada. Lo mismo pasa para buscar H. En el caso de la búsqueda avanzada, utilizaremos índice más coincidir para generar precisamente una búsqueda en función de las coordenadas que andamos buscando de ese dato. Y el buscar X, que nos funciona precisamente para buscar en toda la base de datos la información. Al final de cuentas, esta arquitectura relacional nos da una expansión de libros, inventarios, clientes o alguna hoja externa dentro de nuestras bases de datos. La base funcional de la búsqueda matricial y su anatomía es precisamente el buscar B, es buscar en vertical, de acuerdo a un valor dado y una matriz dentro de un rango establecido. En el caso de buscar en horizontal, nos buscaría en horizontal los datos y nos daría la respuesta. Aquí la regla de oro de la columna o la fila de búsqueda debe ser estrictamente la primera del rango seleccionado. Y para eso buscar B escanea la primera columna de un rango y devuelve un valor de una misma fila. En el caso del buscar H, escanea la primera fila y devuelve un valor en la misma columna. Aparte, hay unas limitaciones que debemos de tener donde si tú no tienes una referencia o un valor dentro de tus bases de datos, pues no te va a traer información. Lo mismo que en el momento que tú insertes columnas en las fórmulas de buscar B o buscar H, pues esto se vuelve un complicado. Entonces, al final, lo que nosotros debemos de trabajar bien son nuestras referencias que deben de existir. Esto con la aproximación del defecto que requiere forzar un falso o un cero al final para evitar coincidencias erróneas. En el caso del mapeo de coordenadas bidimensionales para eludir el muro, ¿qué hay que hacer? Coincidir y índice trabajan juntos para darnos estas coordenadas, darnos el valor único, y al separar las búsquedas de la abstracción eliminamos las limitaciones de dirección y fragilidad para las bases de datos. Entonces, como paso 1 para utilizar el valor de índice y el valor de coincidir, entonces tenemos que definir la matriz de resultados completos con índice, y el paso 2, anidar coincidir para calcular la fila dinámicamente. Y en el paso 3, anidar un segundo coincidir para calcular la columna dinámicamente, creando una búsqueda bidimensional perfecta. Entonces, ¿qué pasa con este modelo de índice y coincidir? Si nosotros aquí vemos, es una interacción entre los modelos, y en el caso del buscar X, ponemos la referencia y buscamos en una columna y nos traemos de otra columna, lo que hace que este modelo sea más adecuado, más bidireccional, y esto nada más funciona en Excel Office 2021 o 365. Entonces, la forma bidireccional nativo busca en cualquier dirección sin repetir anideamientos, y la coincidencia exacta por defecto elimina el riesgo de errores por aproximación. El gestor de errores integrado incorpora el argumento si no se encuentra directamente en su sintaxis, reemplazando un sí error. Entonces, el diagnóstico de todas estas funciones es: en el buscar B, nosotros no podemos buscar por izquierda. En el caso de la resistencia a inserción de columnas, tampoco lo podemos realizar. Es muy lento el procesamiento. La coincidencia
no es muy exacta por defecto y la compatibilidad es universal. Y en el caso del índice y coincidir, tenemos búsqueda por izquierda, tenemos resistencia en la inserción de columnas, la velocidad es rápida, la coincidencia exacta por defecto, pues no te la va a dar. Y la compatibilidad universal, sí, sí es universal. En el caso del buscar B, te hace todas las opciones, exceptuando que requiere una compatibilidad 365 en 2021. También en el momento en que nosotros hacemos la expansión o la arquitectura más allá de la cuadrícula local, vamos a ver que podemos interactuar entre dos bases de datos y hacer un consolidado. Entonces podemos trabajar con referencias cruzadas. Los datos no necesitan residir en la misma hoja que la fórmula. La sintaxis espacial, nombre de hoja con el símbolo de exclamación celda, actúa como el puente estructural entre las dimensiones de la hoja de cálculo. Y la regla de oro, si el nombre de la hoja contiene espacios, el motor exige rodearlo con comillas simples, base de datos, y ahí están sus comillas, y con el símbolo de exclamación y la celda a la que se hace referencia. Entonces, aquí lo importante dentro de la construcción de estas linkeados de bases de datos es que la extracción de datos en tiempo real desde archivos completamente separados, la sintaxis de ruta absoluta exige corchetes para encapsular el nombre del archivo seguido del nombre de la hoja y la celda. Y la advertencia que debemos de tener cuidado, los vínculos externos son frágiles. Si el archivo fuente cambia de ubicación en el disco duro o en la nube, el vínculo se romperá. Hay que mantener precisamente las bases de datos siempre en los mismos lugares sin hacer ningún movimiento. Entonces, la integración, de acuerdo a este sistema que nosotros estamos trabajando, desde el ID, la hoja, el buscar X y el libro, entonces ocurre el verdadero dominio, donde el buscar X se utiliza no solo dentro de una hoja, sino como un motor de extracción que consulta bases de datos externas en tiempo real, consolidando la información sin duplicar datos. Entonces, el algoritmo de aquí de estos datos, como primera observación, los datos están en el mismo archivo. Si es así, la vinculación pues, va a ser externa en un archivo diferente, usar con máxima precaución. Y si no, saber si tienes Excel o Office 365, Excel 2021, como herramienta buscar B, que es la solución definitiva a la búsqueda direccional y robusta. Y si lo tienes, entonces necesitas buscar de izquierda a derecha o resistir la inserción de columnas. Y si no lo tienes, busca índice o coincidir como alternativas o buscar B, que son las alternativas rápidas para cuando no tengas el Excel 365. Entonces, uno de los ejemplos más clásicos de buscar B, por ejemplo, tengo esta base de datos donde voy a copiar precisamente estos datos, los voy a llevar aquí a categorías, los voy a pegar encima de categorías y voy a darle en datos y en datos voy a quitar duplicados para quedarme con la selección actual. Le voy a dar aquí, no tiene encabezado, se los voy a quitar y le voy a dejar aquí. Entonces, aquí me trajo 6 nada más, 6 datos como tal. Y, por ejemplo, me voy a ir hasta la última celda, aquí, y voy a explicar lo que hace el buscar B. Aquí lo que hay que ponerle es un igual si error, por ejemplo, si no tienes algún dato, para prevenir que no te traiga datos no disponibles o las referencias no existan. Aquí vas a ponerle precisamente el buscar la categoría como parte de la referencia, entonces lo voy a empezar a escribir igual si error, ahí está, le vamos a poner buscar en vertical y el valor buscado nos vamos a ir hasta el de joyería, ahí está, le vamos a poner coma, la matriz de la tabla, aquí es donde vamos a vincular con la hoja de categorías, le vamos a poner aquí la de categorías, le vamos a dar una función F4 para que me fije filas y columnas y le voy a poner coma 1, que es la primera columna, coma falso. Con esto me va a traer la coincidencia exacta, precisamente dice esta fórmula, falta un paréntesis de apertura, lo corrijo, entonces me falta el otro paréntesis de si error, y en este caso, en si error,
pongo dobles comillas para que me lo deje en blanco y todo valor, por ejemplo, voy a borrar aquí el de joyería, que esté, todo lo de joyería, que esté en blanco, pues me lo voy a dejar en blanco. Eso es para prevenir errores dentro del si buscar. ¿Ve? Ahora, voy a aplicar precisamente esta misma fórmula, pero en horizontal. Voy a trabajar con estos datos que yo tengo aquí y los voy a pegar en esta hoja y los voy a pegar como transpuestos. Aquí ya los tengo, si se fijan. Le doy aquí borrar esta columnita y de aquí lo que voy a hacer es buscar en horizontal. Si se fijan, voy a poner la referencia, voy a jalar de la hoja 4. Aquí lo estoy jalando de la hoja 4, pero lo voy a jalar de aquí de esta misma hoja, las referencias. Entonces agarro esto como la referencia, función F4. Le voy a poner que de joyería me traiga el valor 2, le voy a poner falso y me trae el valor de la joyería. Ahora, lo mismo voy a hacer para todas. Si se fijan, aquí en la columna 2, pues me trajo la de relojes, me buscó en horizontal, me trajo, perdón, no es la columna, es la fila 2. Me trajo la de relojes y aquí me trajo también la de relojes. Y si se fijan en bolsos no hay. ¿Por qué? Porque no traje esa información. Aquí no había esta información, por lo tanto, esa no existe. Entonces, ¿cómo corregimos esos errores? Entonces, le ponemos sí, punto error, mandamos para el final, ponemos que nos la deje en blanco, cerramos, enter y hacemos toda la fórmula y me lo deja en blanco. Ahora, vamos a ver las fórmulas índice y coincidir. En el caso del índice, si se fijan, aquí voy a reducir la base de datos. Yo estoy seleccionando toda la matriz, desde D1 hasta H2, y le estoy pidiendo que sea la coordenada, la fila, el número de fila 2 y la columna 5. Cuando yo haga esto, me va a traer el valor de 2596. Lo mismo, aquí puedo trabajar con otra columna, por ejemplo, le voy a poner la 1 y el valor 5 y me va a traer cinturones. Entonces, al final según la coordenada que le pongas, es lo que te va a traer. En el caso de coincidir, yo tengo que tener, por ejemplo, aquí voy a cambiar la base de datos, la referencia joyería, y aquí voy a poner la base de datos en forma horizontal y que me traiga el valor exacto. Ahora, si esta de joyería la encuentra, pues me lo va a traer. Si no, va a haber un error. ¿Dónde está? En la columna 2. Entonces, al final, si yo tengo mi referencia y mi referencia está vinculada a una base de datos, pues yo puedo saber en qué posición están. Juntas, trabajan precisamente para traerte toda la información. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo otro ejemplo donde viene lo que es el precio, el índice, la matriz, donde va a buscar el valor de coincidir, va a buscar el de tablet y dentro de esta matriz, que es precisamente la columna I, y el valor exacto. Entonces, cuando yo pongo tablet, me trae el valor de 600. Ahora, si yo le cambio este valor, que sea la laptop, pues me va a traer el valor de 1200. Entonces, esto facilita mucho las búsquedas para precisamente combinadas para que te dé las coordenadas. Ahora, lo mismo pasa aquí en el valor de buscar X. Buscar X, si se fijan, yo nada más le pongo el criterio que es tablet y al final me trae 600 o le pongo el criterio que en este caso es laptop. Me hace lo mismito que las fórmulas de índice coincidir sin ningún problema. Teniendo esto, nos vamos a ir aquí a la base de datos. Hay otras fórmulas que también me ayudan para hacer, por ejemplo, valores únicos. Aquí, esta fórmula que se llama únicos, yo la voy a copiar, tal cual. Voy a borrar precisamente lo que tengo de valores únicos. Aquí, la voy a pegar aquí la fórmula, valores únicos. Y si se fijan, estoy seleccionando toda la tabla
estoy pidiendo que sea desde la columna 0 y exactamente me traiga una vez el valor de los datos. Entonces le pongo únicos, falso, falso, y me trae todos los valores que sean falso, falso. Ahora, si yo tengo los valores únicos de la tabla, si se fijan, son bastantitos. Básicamente nosotros tenemos aquí 608 datos, cuando en realidad mi tabla está compuesta por 289 según la selección. Ahora, hay otra fórmula que se llama agrupar por. Esto nos elimina mucho las tablas dinámicas. Y si se fijan, aquí la tabla, en agrupar por, yo selecciono la columna D, la columna E como primera parte, tabla 2, todo, y luego desde tienda hasta categoría, y de aquí le pongo una coma, selecciono todo lo de venta total y le pongo suma. ¿Eso qué me va a traer? Pues me va a traer la suma de todos los valores de esta combinación. También tengo aquí otro ejemplo donde viene el agrupar por, igual selecciono la tabla, selecciono la categoría, la venta, le pongo suma y le pongo aquí el tema de la profundidad total, que sería 3, criterio y lo que sería ordenación. Entonces, aquí por ejemplo, me voy a salir tantito del esquema. Si le pongo 3, aquí me está dando precisamente mostrar los valores. Entonces, si yo le pongo 2 o lo pongo así nada más, me dice no mostrarlos, sin mostrarlos o sin mostrarlos. Esto significa que son los encabezados. Entonces le pongo ese valor. Luego me dice totales generales con subtotales generales. Le voy a poner el 2 para que me lo dé con totales subgenerales. Y luego me va a decir la relación de campo. Para eso voy a escribir la relación de campo que me ordene desde menos 3. Al final, el criterio de ordenación va a ser de mayor a menor. Y de ahí le voy a poner en la tabla todo, en la venta total y que me mantenga en blanco los subtotales, ¿no? Entonces al final obtengo precisamente esta información que yo tengo aquí. Y eso es como trabajar con tablas dinámicas. Ahora, otro punto que vamos a trabajar, vamos a hacer precisamente una vinculación de lo que sería dos tablas. Entonces, al final voy a seleccionar una tabla dinámica. Como la hice, primero voy a agregar toda mi base de datos desde el primero, aquí, desde el check, hasta acá. Le doy a insertar y voy a hacer una tabla dinámicas lo puedo hacer desde modelo de datos o desde tabla y rango. Ahorita lo voy a hacer desde tabla y rango. Entonces aquí le voy a poner la ubicación, agregar en el modelo, le voy a poner ahí, la ubicación desde acá, voy a poner aquí, aceptar. Entonces ahí lo agregué, entonces esa es mi tabla 2, voy a agregar la categoría y lo que es la tienda, ahí está como un recuento, y de ahí lo que voy a hacer es hacer algunas relaciones con las bases de datos. Entonces aquí voy a irme a tabla dinámica, diseño. Bueno, aquí no me habilita la opción. Sin embargo, cuando yo tengo otras tablas dinámicas donde están los mismos datos, aquí ya están ubicados. Entonces, aquí le voy a poner conexiones y en las conexiones pues me va a agregar precisamente las conexiones que tenga esta tabla con las otras conexiones que yo tenga acá de esta otra tabla. Entonces, ¿para qué? Para que cuando yo saque lo que son la inserción ahora sí que, por ejemplo, de lo que es, por ejemplo, el mes, ¿sale? Entonces, me relacione precisamente todas mis fuentes de datos y así me construya precisamente la relación. Ahora, aquí lo que hay que hacer en insertar, ok, tablas dinámicas, conexiones, ¿sale? Fecha mes, ahí está.
vamos a poner conexiones, ahí está el mes, faltaría nada más eso. Entonces así vamos relacionando bases de datos externas. Entonces de esta manera podemos trabajarlos con esas relaciones. Al final, pues esto lo tengo que dejar así como estaba. También otra forma de relacionarlo, entonces me pongo aquí, me pongo análisis de datos, relaciones, y en relaciones voy a crear una nueva de la tabla 1, donde yo tengo que las etiquetas, y la tabla 2 con las categorías son las relaciones que ya existen, no las de, ya existen. Entonces lo que puedo hacer es eliminarla para que veamos cómo se conectan. Entonces le digo nuevo, o aquí detección automática, no responde. Entonces trabajamos con tabla 1, etiquetas, y ahora sí, tabla 2 y categorías, que son las que se relacionan entre esas tablas. Entonces ahí está. Aquí le podemos dar modificar, nos ayuda a que las tablas se relacionen, y cuando yo tenga precisamente mi tabla 1 con mi tabla 2, pues ya tenga todas las relaciones hechas. Entonces aquí le ponemos, ¿quisieras crear una tabla dinámica nueva? Sí, le decimos que sí. Entonces si se fijan, aquí están las relaciones de la tabla, tenemos los rangos, las categorías, tenemos la tabla. Entonces si yo pongo esta categoría aquí, pues me dice detección automática, administrar relaciones, pongo crear, ahí tenemos las relaciones de la tabla 1, etiquetas con las relaciones de la tabla 2. Ya existe esta relación. Entonces, podríamos hacer más relaciones, pero al final estas categorías pues, me permiten relacionar tablas con tablas de forma más automática. Ahora, yo también puedo traer datos desde otras fuentes de datos, aquí obtener datos desde consultas, desde otras fuentes, por ejemplo, tabla o rango. Me va a abrir el editor de Power Query. Ahí está. Ahí tenemos la tabla 1. ¿Vale? Ya la tenemos. Entonces, aquí, conservar, quitar, conexión, configuración de bases de datos, especificar datos, nuevo origen, plataforma. Bueno, aquí es nada más guardar y cerrar, y lo que va a hacer, me va a crear precisamente una tabla de datos. Se cargaron 32 filas. Ahora, esta misma tablita de datos, yo la puedo agregar al modelo de una tabla rango. Ahí está. Ahí está mi segunda tabla. Le digo guardar y cerrar. Entonces aquí ya me hace algunos vínculos y conexiones. Por ejemplo, esta conexión donde tengo esta tablita, le voy a pedir referencia, combinar con la otra. Está, combinar. Entonces ahí está la tabla 2, la combino, y aquí le puedo decir si es por derecha o izquierda. Entonces voy a seleccionar aquí la columna y me voy a ir a categoría. Ahí ya tengo las 4 filas coinciden perfectamente. Entonces le digo que me la combine, y esta es otra forma de hacer combinaciones entre bases de datos. Entonces me va a traer toda esta información, le doy guardar. Ahí está la función combinada según las filas que se cargaron. Entonces aquí puedo editar también cómo me haga las extracciones. Ahí está. Guardar y cerrar. Ok. Aquí cargar, duplicar, combinar. Aquí combinar la tabla 1 con la tabla 2. Etiquetas, categoría, y aquí voy a pedirle cómo me haga, intenta todas las filas coincidentes. Ahí están, son 24 filas, y lo voy a hacer otra vez. Ahí está, me creó otra combinación de datos, y esa es la forma en que yo pudiera estar gestionando la combinación, ¿no? Allá me trajo 4 filas de las 32. Entonces, esa es otra forma de hacer la gestión. Y bueno,
Lo que vamos a hacer ahorita es un Pareto de cascada. Precisamente vamos a duplicar este Pareto que tenemos aquí. ¿Cómo lo hicimos? Seleccionamos de aquí de una tabla dinámica. Pusimos aquí las etiquetas centro, tienda, noreste. Aquí seleccionamos, antes de seleccionarlo, estas columnas las ponemos de mayor a menor para ordenar precisamente los datos. De aquí ponemos precisamente la información y de aquí hacemos un cálculo donde agarramos la primera celda, que es la 35.895, entre la sumatoria de todas las celdas, fijamos columnas y filas para hacer la fórmula y de aquí sencillamente nada más lo ponemos en porcentaje y lo mandamos hasta abajo. En el caso del acumulado empezamos con 55% y luego le vamos sumando el siguiente que es 18%, luego le sumamos el 14% al 73% y así sucesivamente hasta lograr 100. Y aquí en un ajuste acumulado, este lo necesitamos precisamente para generar este gráfico, entonces vamos a empezar de 0, los 55, los 73 y 87. Ahora, vamos a seleccionar precisamente toda esta base de datos, le vamos a dar insertar, le vamos a dar en gráfico y le vamos a dar en este gráfico que tenemos aquí y lo que vamos a hacer, aquí por ejemplo me está mostrando las tiendas, le voy a cambiar, así que me las muestre y de aquí, por ejemplo, la serie 1 no me puso los encabezados, quizás nada más le cambio hacia acá, ahí está, ya están los encabezados, ok, lo voy a volver a hacer desde aquí arriba, entonces insertar, gráficos, títulos, encabezados, ahí los tenemos ya y cambiamos filas y columnas, ahí los tenemos. Entonces, de aquí lo que vamos a hacer es mandar todo lo que son los porcentajes a un eje secundario. O sea, damos doble clic sobre el eje, dar formato o entrada de datos o serie de datos aquí. Ya lo mandamos ahí. Ahora ponemos el acumulado, hacemos lo mismo, dar formato serie de datos secundario y nos vamos con el tercero, dar formato serie de datos. Entonces ahí el secundario, aquí le ponemos 100, aquí le ponemos 0. Igual hacemos lo mismo para este de acá. Le ponemos 100 y le ponemos 0. Ahí está. Y lo de aquí, lo que vamos a ver es precisamente el porcentaje acumulado. En este caso, lo que tenemos que orientar, a ver, le vamos a dar en ajuste acumulado. Ahí en ese ajuste acumulado lo vamos a dejar con el formato sin relleno, bueno, más bien en sólido, en blanco. Ahí está. Este de aquí lo vamos a dejar así. Y el acumulado, aquí lo único que hay que hacer es de los datos, hay que orientarlos. Ok. Ajuste acumulado, porcentaje acumulado. Ok. Y luego vamos con el otro. Con el tab nos desplazamos, ahí lo tenemos. Ese es, ok, el azul. Ese es el de las ventas. Ok. Lo ponemos como ventas. Ok, entonces este de ajuste acumulado vamos a dejar como en blanco. Este de aquí vamos viéndolo el ajuste acumulado. Eje secundario, lo mandamos acá, ahí está. Está bien. Volvemos a trabajar con los datos. Okay. Ese es el de ventas. Okay. Este es el del Pareto. Okay. Luego viene este. ¿No? Es el del ajuste acumulado. Y lo único que haría falta es mover. Este lo voy a poner el naranja. Ahí está. Y mover un poquito con los datos. El ajuste acumulado, lo vamos, el porcentaje acumulado.
Ahí está. Era nada más moverlo, ahí lo tenemos. Y de aquí lo que vamos a hacer es ponerle precisamente las etiquetas de datos. Las vamos a mover poquito. Por ejemplo, estamos poniendo el acumulado. Ok, bueno, estas no, porque son las del acumulado. Estas de aquí. Estas se las vamos a poner. Por ejemplo, esta la voy a dejar en blanco. Que se alcance a ver. Ok, control Z. Volvemos a seleccionar nada más esa. Ahí lo dejamos. Estas de aquí agregamos las etiquetas de datos. Por ejemplo, estas que están aquí hay que ponerlas todas en... Ok, aquí arriba. Ahorita les volamos la línea. Está. Volamos la línea. Seleccionamos los datos con Tab. Ahí. Seleccionamos con botón derecho. Agregar etiquetas de datos. Y de aquí, pues es sencillamente lo que estamos viendo es la información del porcentaje que corresponde a cada uno de los bloques. Esto lo vamos borrando. Y listo, nos queda precisamente un gráfico muy similar a este. Obviamente pues hay que mover los datos como ustedes quieran y las líneas las cancelamos. Entonces, eso es para un Pareto de cascada. En el caso de la batería, vamos a jugar precisamente con, vamos a hacer esta batería. Vamos a hacer un gráfico. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Hay que buscar esta imagen del cilindro. Entonces nos vamos aquí a formas, nos vamos hasta aquí abajo. Aquí tenemos la imagen del cilindro. La pegamos más o menos ahí. Aquí ya de una vez le vamos editando en un color gris. Ahora, lo demás es, vamos a generar unas imágenes, que son estos cuadrados. Este lo voy a rotar hacia lo que es la derecha. Y le voy a poner una imagen de relleno de este color verde con lo que sería un degradado. Está el degradado. Y de ahí el degradado pues le podemos poner un color un poquito más oscuro. Bueno, sí lo podemos dejar, ¿sale? Entonces este mismo le vamos a quitar la línea, vamos a copiarlo, pegarlo y le vamos a poner un color rojo como este, o más bien este, la cota, y en el caso del degradado pues nos quedaría uno más claro. Entonces ahí tenemos nuestros degradados. Ahora sí hay que insertar de acuerdo a una tabla de apoyo que vamos a generar, donde tenemos un 5% para la parte de arriba, un 5% para la parte de abajo de la batería, que es esta partecita en gris que estoy viendo de la batería. Y aquí en el contar completado, donde vamos a seleccionar todas las celdas desde la A2 hasta la A33 y que nos cuente las que son verdaderos, es decir, cuando el checkbox esté activado, entre el total del contará de todas las checkbox que existen. Entonces ahí le damos, es un enter. Ahora el restante, pues es obviamente hacer lo mismo, pero para cuando no estén seleccionadas, damos un enter, seleccionamos las cuatro partes de aquí, le damos insertar, generamos un gráfico de 3D. Esto ya lo tenemos aquí, le damos cambiar fila columna, ya se parece más a lo que es la batería. Y de aquí lo que vamos a hacer es editar un poquito nuestro gráfico. Por ejemplo, lo voy a dar desde acá afuera para que cuando yo lo seleccione, aquí, le damos cilindro. En el caso de seleccionarlo acá, vamos a buscar la perspectiva. La perspectiva le vamos a poner 0, le vamos a poner 5, enter. De aquí vamos a editar esta celdita, que por ejemplo lo voy a poner en gris. Esta celda la pongo en un gris claro, aquí está, para que sean la base y la parte superior. Ahora, esta ya la podemos ir anexando aquí. Le doy control X, control V, la pongo encima, y ahí ya aparece nuestra batería. Le vamos a dar el material como mate,
es metal cálido, para que parezca. Y de aquí lo que vamos a hacer con estas imágenes las vamos a cortar o le damos control C, seleccionamos nuestra primera base de datos, control V, y de ahí en apilar y ajustar y le vamos a dar 0.1, que ya nos está apilando. Aquí control C, control V, ya nos está apilando acá. También vamos a hacer lo mismo, apilar y ajustar 0.1, ahí está. Y vamos a borrar las escalas de los ejes, los títulos y las líneas de cuadrícula. Ahora, esto no pasa nada, lo pasamos para acá. Ahora, la línea sólida la podemos trabajar con un color un poquito más claro, pues para que se vea la imagen de la batería. El fondo, ponemos el relleno sólido y le ponemos un azul. Y con eso ya estaríamos generando nuestra batería. Después, para poner este porcentaje de avance, le ponemos insertar, le ponemos el texto, lo ponemos aquí, le ponemos el igual, seleccionamos de nuestra tabla el completado, enter, aquí aumentamos el tamaño, lo ponemos en un color que lo podamos identificar, yo por ejemplo lo puedo dejar en verde. Y cada vez que yo seleccione el checklist que tengo acá, si se fijan va a estar cambiando la batería, ahí está el 63 y aquí está el 63. Y eso sería toda nuestra clase del día de hoy. Gracias.